Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulazo más de Divinity Original Sin 2. Bueno, aquí estamos otro día más, capítulo número 16 o 17. 17, 16, 17, creo que es. Creo que es el 17, gente. Mierda, hostia, que se me cae el móvil. Joder. Joder. Ahora. Vale, bueno, pues estamos en la cámara del Rey Braco, donde nos hemos topado con torpedo sexual. ¿Cómo se llama? Tompody o Torpody o algo así, tiene un nombre rarísimo, tío. Vale, y es un ilusionista que nos está haciendo la vida imposible. Pero bueno, todo tiene solución en esta vida, gente, así que vamos a darle cañita. Y a ver si nos dan aquí una pieza de la armadura del Rey Braco. Nunca me he conseguido la armadura del Rey Braco completa, gente. Pero vale, pero esto no es el sitio al que tenemos que ir, porque la armería es otro lugar, creo. Esto es la cámara del Rey Braco. Vale, nos dejamos justo aquí, en esta sala, ¿vale? Justo aquí, en esta salita. Vale, aquí hay más camino. Por aquí sé que nos tendremos que enfrentar otra vez contra él. Vale. Vale. La cámara del Rey Braco. Ese desagradable de Tromdoy se burló de nosotros y nos amenazó. Bueno, hay que ocuparse de él. Y todo eso, gente. Todo esto está sin leer. Era Dalit de los dioses, era Dalit de los dioses. Los vacos conocían nuestro nombre, nos llamaban alimañas. El buen viento. Bueno, se hundió, parece que todos estaban a bordo. Fuga del ojo de la parca. Intervenimos para ayudar a un paladín enviado a investigar las actividades de los maestres del fuerte del júbilo. Parece que hay un conflicto dentro de la orden divina. Era Cork, ¿no? El tío ese. La cruzada de los maestres. Los paladines de la orden divina sospechan de que los maestres están maltratando a los suicidios de la fuente. La promesa eterna. Uno muerto llamado Zaleskar dijo que otros como él estaban alzando la causa de la alianza. ¿Qué es esto? ¿Se trata de un viejo truco del Rey Braco? Señales de resistencia. Dalis advirtió a los maestres sobre los buscadores. Un grupo de bla 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 y una rara presa. Nosotros los ungidos estamos siendo perseguidos. ¿Quién nos quiere ver muertos, gente? ¿Quién? No lo sé. Vamos a investigar. A ver, esta estatua creo que habría que moverla, pues, en algún sitio en concreto, ¿no? Pesa 1 kilo. Bien. Enviar las mercancías peligrosas. Este diente también. Habrá que ir mirando todas estas cosas, gente. Bueno. Pero eso ya lo miraremos. Escudo decorativo. Espada decorativa. Es que parece de oro esto, tú. Oye, pues lo de escudo decorativo, ojo, se vende guay. Bueno, que tenemos bastante peso. Esto ya no lo cojo, gente. A lo mejor es mejor que la que tenemos, Ojo. Espérate, voy a coger las dos. Porque lo que tenemos es una castaña, gente. Fuera. Lo que tenemos es una castaña. No, 4,5. Son de nivel 1, gente. Bueno, venga. Para venderlas. Como tenemos suficiente peso, no pasa nada. A ver, no cojo nada más de aquí, tío. Los cuadros sí. Este cuadro, a ver, Saint Wulfric. A ver, este. La figura del retrato está pintada con mucho arte. Es como si su mirada te siguiera allá donde vas. No me he fijado.
Vale. Aquí hay una puerta. Biblia de la creación. Vale, son recetas. Espléndido. Splendid. ¿Esto qué hacía? You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Retrato de una mujer. Ah, yo me llevo todos los cuadros, gente. Alguno valdrá caro. La cubertería. Cógatelo todo. $20 kilos pesa este, pero vale caro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, es que hay que hacer luego aquí el ajuar, tío. 50 pavitos, una mierda de estas, ¿sabes? Bueno, aunque este es el precio de saldo, ¿no? Luego no se venderá tan caro, a lo mejor, no lo sé. Bueno. Gregor el Rojo. Vale, tenemos varias puertas. Y yo creo que sobraría. A ver, vamos a tocar. A ver qué pasa. You come to find, you come to search, but you won't find the way. A pity. Preguntar a la estatua cómo puede estar tan segura. Sugerir que si te sirve de algo podría ser. Bueno, ¿por qué estás tan segura? Claro, Trondoy es el guardián y Braco es el que diseñó la cámara, ¿no? Confirma su sospecha. Has tenido el disgusto, sí. Vale. Se quedó loco. Claro. Listen closely and make your attempt. Brachus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some even call him a cur. A cur is... Un canalla es... muy rastrero y vil y muy rastrero, de lo más rastrero. No sé, gente, no sé. Either you're very good at guessing or the slightest bit clever. Let's find out for certain. Vale. Listen closely and make your attempt. Source is a scourge, a devil, a misery, a blight, a hex, a curse. And yet, the cure is... ¿Y la cura es? A ver. La primera no puede ser. Si se repite. Y la cura es, será un azote, una desgracia, una plaga, una maldición, un demonio. ¿Eh? ¿Se contradice esto, no? La fuente es un azote, un demonio, una desgracia. Y la cura es... lo mismo, ¿no? Azote, demonio, ¿no? Ah, digo la última. Fool. No. You are unequal to the task at hand. You will not move forward out of my sight. ¡Qué puta! Cabrón! ¡Hijo puta! Vale, ¿no puedo hablar contigo otra vez? Slowly, gravely. ¿Y si lo hago con otro personaje? You come to find. You come to search. Brachus has willed it. Trump don't judge him with a... Do you wish to move? Listen close. Brachus is a bloody, rotten, thieving, very, very awful fellow. Some... Either you're very good at guessing... Listen close. Source is a scourge, a devil, a misery, a blight, a hex, a curse. And yet, the cure is...
Perhaps you're not totally incapable after all. Or maybe Trumpdoy told you the answers, is that it? Is he hoping you'll... It doesn't matter in any case. The path is open. Go freely. A ver, unas cuantas preguntas más. I know little, but you have proven yourself a knowing traveler. I will answer what I can. Referirte a su segundo acertijo y preguntarle a qué se refiere con la cura para la fuente. Brachus Rex discovered the way. This he researched here, upon this isle. He could remove the source from any creature or individual. I saw the stars he used myself. They were most impressive. Preguntar a qué se refería cuando dijo que el rey Braco tenía aquí a Trumpdoy. Brachus Rex charged him, tried him, convicted and punished him. I know not the crime, but he has been sentenced to remain in this vault for all time and to prevent others from entering. Vale, pero ha sido condenado a permanecer en esta cámara por toda la eternidad. Y impedir que nadie más entre. Vale, continuar. Trumpdoy was and is a creative man. He knew petty magic in his day. But this he has used to carve this place out from a simple vault, myself included. Gracias, amigo. 3000 pavacos, Ojo, Estamos a 14.700 del siguiente nivel. Entonces, si intentas abrir esta puerta, no puedes pasar. Ah, pues sí. Aquí hay tesoritos o algo, ¿no? Polvo de hadas. ¡Ah! ¿Qué oso? Vale. Hijos de puta. Qué cabronazos. Yo creo que la buena ya estaba, ¿no? Aquí me parece que no hay nada tampoco. Freeze. Y por aquí... Vale, nada. La buena era esta y ya está. Vale, aquí cuidadito, que nos va a volver a salir el tonto este. Aquí creo que habían caminos. Ilusorios. Ilusorios. Es que lo sabía. Media hora aquí para esto, tío. Media hora aquí para esto. Bueno. A ver, gente. Tengo dos cosas en mente. Ir a por él, a por el que más vida tiene de golpe. ¿Vale? O intentar huir, tío, con uno de los personajes, tío. Vale, el tocho es el que se acaba de poner invisible, gente. Está por aquí, tío. No puedo pasar por aquí, tío.
Vale, está aquí. Estoy haciendo una prueba, ¿eh? Mierda, no lo mato. ¡No! ¡Hala! Le da ahí, tío. Me cago en 10. Vale. Va por mí, ¿sabes? Healing. ¿Dónde está el bueno? Está aquí, ¿no? Está tomado por culo. Este va por mí, ¿sabes? Eso es porque... Si llego a lo mejor... Pasa algo, ¿eh? Rompemos el... Su tarro o algo, ¿no? ¿O qué? Graciana... Trondoy. Hay que llegar ahí, tío. Pero me va a matar antes. Me va a matar antes, tío. Pero creo que esa va a ser la forma. Ey, pero me va a matar, tío. No me llega. Me mata, ¿no? Ay, no me ha matado, tío. Hostia, pues creo que puedo romperlo desde aquí. A ver. A ver, espérate. Vamos a hacer un guardado. A ver qué pasa. Now is not the time for Please, that. I beg you, destroy the jar. I'm sorry for what I said. This torment is great. Dice que lo reviente.
Grande. Grande. Vale, pues editaré la primera pelea, ¿vale? Porque ha sido... cada vez había más gente y era un coñazo, ¿vale? Vale, había que llegar hasta aquí, tío. Lo que pasa es que yo no me acordaba, tío. No sé si guardarme me lo pasaba algo, pero... Y estos tarros... Creo que los quería alguien de allí del refugio, tío. Tenemos que volver, tío, porque hay que salvar a la peña. ¿No llega? A ver cómo llego ahí. Ahí. ¿Vamos todos? Perfecto. Vale. Vale, pues eso. Que estos tarros, tío, creo que te contaban un poquito de historia. Mira qué cuadrito. Vale, saca. Vale, a ver. Vaya, está sin identificar. Y varita sin identificar. Bueno, ya tenemos mejor ballestita a nivel 6. La ponemos a Sevi, ¿no? A ver. Bueno, ni te lo pienses. Y esta, pues... Esta es única, ¿eh? Ballesta de extra... Bueno, pues nada. Esta... A mercancía, gente. Se la voy a dar a... Espérate. Se la voy a dar al príncipe rojo. Para que lo tenga todo ahí. Inteligencia, iniciativa, robar vida. Buena esta... Es épica, ¿eh? Ojo, ¿eh? Va, pues cambiamos de... Espérate, se voy a poner aquí. Sí, lo que pasa es que ahora no tengo escudo. No tenemos ningún escudito por ahí, suelto. Otra varita. O puedo ponerme... O si ataca a distancia. Bueno, nada, lo dejamos así de mientras. A ver, como una varita, va. Runa de hielo pequeña. Buena esa, ¿eh? Vale. Montón de oro. Mira, libro de habilidades supernova. Esta era buenísima, creo. Esta era de piroquinético, ¿no? Este era muy bueno, ¿eh? Requiere 2 de piroquinético. ¿Quién tenía piroquinesis de ese por ahí? Bueno, me la dejo yo, por si más para adelante nos hacemos un poco piroquinético cuando termine con invocación, que no nos falta mucho. Aquí hay una varita. Varita purificadora. Look at that wand. It hums with inner soul. Ah, esta es la que vale para los ululatos, gente. Esta varita. ¿Dónde está? Esta. Pasa que se gasta, ¿ves? 4 usos. ¿Veis?
Me la puedo poner yo en la otra mano, pero no la quiero... Bueno, el purificar lo gastas tú. Bueno, sí, la puedo poner. Porque purificar es una habilidad. ¿Veis? Sale aquí. Vale, y con esto podemos matar a los ululatos esos. Ahora tenemos una mezcla de aire y fuego aquí. Mano torpe. Vale. Bien, los tarros, gente, los tarros. Estos tarros, lo que te contaba en su historia. The soul jar stands on its plinth, glowing softly. From within, you can almost hear the whisper of a voice. You see, or rather, you feel a far-off land. Frozen breath hangs in the air, pine needles brush your cheeks, and in your arms you can feel a weight, a body, dead. But you have hope. Your vision swims. You're older, but perhaps not wiser. You march at the head of a shambling host, the enemies of Brachus Rex melting before you. The scene twists again. Now Brachus stands before you, a beautiful woman at his side. You lash out in treasonous rage, but cold arms bind you. You're sealed away in a tower. Your screams fill the darkness. You feel a jolt and open your eyes to see the soul jar before you, lying still in the vault. Your hand falls from the jar and grips the pillar as you try to calm your ragged breathing. Ah, podíamos absorber el alma del tarro también. ¿Y esto qué daba, tío? Espérate. Voy a guardar aquí. Voy a ver qué pasaba, ¿vale? The second the lid cracks open, you can feel your source collar tighten around your neck, burning your throat. With a gasp, you release the lid, sealing the power away once more. ¿Qué ha pasado? Que no lo puedo usar todavía, a lo mejor por lo de la fuente, ¿puede ser? Esto a lo mejor puede ser que te dé un puntito de fuente, ¿eh? Si los usamos, ¿eh? Es que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo cómo iba, tío. No me acuerdo cómo iba. Me los guardo, me los voy a guardar. Y es que también me los pide una tía de ahí del asentamiento, tío. Lucky find. Vale. Capitán. The soul jar rests between two fallen columns, emanating a faint odor of seaweed and timber. Ah, vale, este no tiene nada importante al parecer. Soltar el tarro. When you touch the glass, your vision wavers. You emerge on the prow of a fine ship. Your armor pulses with enchantment, dominating those who draw near. Your flag flies for Brachus Rex, a tyrant who traded for your soul. With his power, your flesh and blood is no longer relevant. The vision fades as the soul thrashes, trying to sever your connection. A ver, perseguir el alma en la oscuridad hasta atraparla. In the end, greed masters you. You seek out the tyrant's vault to retrieve your soul, but Brachus is ready with a trap. Thus imprisoned, you can only dream about what is out of reach. Your soul and that alluring armor. The vision shatters as the soul squirms away from you, curling up in the bottom of the jar. The soul jar pulses with trapped life force. Para saca. Este es el de Graciana. The jar before you may have looked opulent once, but no longer. Now it's covered in grime, its paint chipped away, and its jewels long stolen. The soul jar rocks slightly, light flashing from underneath its lid. On its rim, you can just barely make out the name Gratiana. Bueno, vamos a ver qué pasa. As soon as you touch the jar's cracked surface, you see a vision of splendor, silks, fine food, and decadent lechery. But underneath it all lies bone and blood. The vision shifts.
You see burning villages, slaughtered women and children. You see her, purging wand in hand, standing amongst it all. She throws her head back and laughter echoes in your skull. A shadow falls across her, and you see a large, weeping face. She reaches out as if to comfort, but Brachus drags her back. You see her fall into the mire of the swamp, trapped. As you pull your hand away, you can feel a deep, longing sadness in your soul. Is it regret, or just sadness for a life that you... Para saca. Nice. This jar glitters and glows. From within, with a jerk, your mind is pulled to a scene in a tavern. You see a dwarf in the center of the room, joking us all around roar with laughter. All bar the zombies, who are slavishly serving food and drink. The door opens, and a tall, beautiful woman stalks into the room. She's flanked by heavily armed guards. You can't make out her words, but see the fear in the dwarf's eyes. The dwarf mutters a word, and the undead lurch towards the intruder, but are cut down like wheat. The dwarf tries to run, pushing her friends into the woman's path, but is grabbed before she can escape. As she's dragged away to a tower, you hear her cursing Brachus Rex and his whore. Even when she's thrown inside and the door sealed, you can still hear her shouts. Vale. You pull your hand away from the jar, your head swimming. You can feel the dwarf's cold terror still twisting in your gut. Lucky find. Vale. Supuestamente estos tarritos... Estos pesaban, O sea que... Creo que pesaban esos tarros. A ver si los encuentro. Pesan 3 kilos, tampoco es mucho. Pero estos tarros creo que los quería luego alguien. Y a lo mejor los podemos consumir nosotros también. Pero es que no me acuerdo qué hacer con esos tarros. Sinceramente, gente. Ah, hay uno más, El corazón de tirano. Ah, mire, mire, mire. Aquí está el... La armadura. Nice. Artefactos del tirano. Vale. Esto lo que pasa, no sé si la podía llevar. Es que hay alguna que te ponía en maldito, O alguna pieza que te ponía en maldito, no me acuerdo. Resistencia al fuego, contienda. Es que la que tenemos es buena porque refleja un 10%, pero está bien. Requiere 11 de fuerza, ranura. Tiene una ranura. Pues creo que la puedo llevar, me parece. No estoy seguro. No me acuerdo si la... Es que había alguna pieza. Creo que eran las botas. Las botas que te creaban maldición. Está maldita, No la puedo llevar. Tienes que tener el set completo para poder llevarla, creo. O algo así. Vale, ya tenemos una varita purificadora. Artefactos del tirano. Encuentra el resto de la armadura. El corazón del tirano desprende una aura abrasadora. Quizá esté demasiado caliente para que podamos manipularlo. Vale. Sinceramente, esta misión creo que no la he hecho nunca, tío. The jar on the plinth before you seems ancient, but is in surprisingly good condition. It's covered in pictograms that you can't understand, but you're sure you just saw one of them move. The pictograms spin to life, and you're dragged into a dream. You see the lizards of the ancient empire turning their backs on you, casting you out into the wilderness. As you roam, the human apes turn away from you, all but one. One smiles, one opens his arms, one says he'll take you home. Brachus Rex. He promises power for a price. He picks off your golden scales, one by one, stripping you down to the bone. He promised you a crown, but all you got was shackles. You try to fight, try to reclaim what's yours, but a woman takes you by the hand and leads you to a tower. He promised he'd take me home, you cry.
You are home, she smiles as she seals the door. This is where you belong. Your hand drops away from the soul jar. Your skin prickles. Vale, saca. Okay, fine. Let's go. A ver... Un montón de oro. Aquí hay un cuadro. Ese cuadro me lo quedo también. Habrá que venderlo. Vale. Y ya por aquí podremos salir. ¿Había una palanca o algo por aquí? Aquí. Y eso es el principio, gente. ¿Y esto qué era? Enclave del demente. The deity's head and hands are missing, severed as if by a sword. You can't tell if this was meant to be symbolic somehow, or a mere act of vandalism. A ver, mirarla con sumo cuidado. As you take in its chiseled details, you have a vision. The statue comes to life and embraces you awkwardly with its broken arms. Unable to resist, you're flown away into an endless dark. Oscuridad infinita. That shrine seems to have brought me here. Ah, pero esto no era más adelante, lo de la sala de los ecos, tío. Ver espíritus. Un poder superior te ha proporcionado temporalmente la capacidad de ver espíritus. A medida que aprendes a canalizar más fuente, algún día quizá puedas usar esta poderosa habilidad a voluntad en el reino de los mortales. Sir Lora, cállate ya, pesado. Vale. Aquí creo que no había ni tesoros ni nada. Simplemente podíamos hablar con la peña de aquí. Son los dioses, creo. Relic. The helmeted figure before you slowly turns to face you. He raises his weapon, a great ethereal sword, and rushes forward, ready to strike you. Escudarte y agacharte con la esperanza de evitar el golpe. Levantar el arma, sea quien sea esa figura. Levantar ambas manos y pedir a la figura que se detenga. No eres un enemigo. The figure plants a foot before you, raises his sword, and commands... Fight! Levantar el arma y prepararte para esquivar su ataque y contraatacar. Prepararte para recibir el golpe. Apartarte de su camino y gritarle que ponga fin a esta locura. The figure charges you head on, ready to plunge the sword into your chest. As he charges, he suddenly evaporates into the ether, passing through your body. Vale, era una visión. Dark cold blooms in every particle of your body. The figure materializes behind you and grabs your head with one hand, pressing his sword to your throat with the other. If you so much as breathe too suddenly, it will slice your jugular with ease. You are my champion? How I wasted my efforts saving you as the ship went down. Vale, Relic es el nuestro, ¿no? El de los humanos, ¿no? Sí, creo que sí. Decirle que si quiere hablar contigo tendrá que soltarte. Mantener la calma y decir que no tienes ni idea de qué se refiere. Decirle que si de verdad eres lo que dice que eres, está perdiendo tu lealtad a pasos agigantados. Decir que si de verdad evitó que te ahogues, debes agradecérselo. Bueno. Mantener la calma. No tengo ni puñetera idea de qué pasa aquí. Voidwoken haunt the night. Do you think I would let my people, our people, suffer so deeply without intervening? No, es que yo la última vez creo que hablé con Tircendelio, que creo que es el de los elfos. I chose you to be my champion, but it seems I've chosen wrong. Echar la cabeza atrás haciéndote un corte en el cuello con su espada y darle un cabezazo en la cara. Decir que un hombre de carne y hueso no te habría cogido desprevenido. Decirle que eres un simple mortal y que es evidente que él es algo más. Su talento no puede ni compararse con el tuyo. Not all our enemies are of the flesh. You will have to do battle with as many specters as men if we are to survive. He lowers his sword, releases you from his grasp, and turns you to face him. I wonder if I've made a mistake in you. Ya ha pasado el momento de andarse con misterios, preguntar de qué está hablando, reconocerlo como un ser de gran poder, bajar la mirada, decir que debería explicarte a qué se refiere antes de dar cosas por sentadas. Recognize me. You are my champion, and I am your god. He lifts his visor. Two deep green eyes fix you in their stare. In an instant, vale, es el dios de todos los humanos. God of all humans. ¿Por qué me has traído aquí?
Bueno, preguntar por qué él y los otros 7 dejaron Rivelón sin dioses. In a moment of weakness, we were led astray. We have suffered greatly for our mistakes, and our people along with us. But now there may be a way to mend what has been broken. I see a spark in you. The beginnings of a fire that may blaze our path back to preeminence in Rivelon. This is why I've chosen you. To lead humankind back toward divinity. Vale. This is why you are my selected. My Godwoken. Ungido. Preguntarle qué significa eso. Vamos a preguntárselo. Let me show you. A great surge of power Bendecir. arrests your Has aprendido la habilidad de heart, your bendecir. mind. When it passes, you feel ecstatic, replete. Vale. Frotarte las manos y sentir el poder que surge entre ellas. You may have noticed I've tried to help you on your journey. I blessed the water beneath your feet so that it would aid you. Now you have the power for yourself. And this is only the beginning. More and greater powers await you, if only you will seek them. Only one like you can wield them. One marked for greatness. One who can either rise to this great task or let his people fall to ruin. Preguntarle qué quiere que hagas. El mundo está lleno de humanos más capaces y con más experiencia, bla bla bla. Decirle a Rally que no tiene ningún derecho a imponer esta... Bueno, ¿qué quieres? Your purpose will be great, but the first step is simple. Escape the grasp of those Vale. who would do Primero, huir de aquí. Del ojo de la parca. You and you alone must safely leave this place. You and you alone must rise above the reach of minor people. Bueno, mis amigos, lo primero. Ravik visibly bristles at the mention of your companions. Y me la suda lo que me digas. I am not the only of the 7 seeking a champion, my child. Que luego te Your lías, friends may ¿sabes? have been Luego te dicen, similarly summoned by es que powers that threaten the very existence cada of uno our tiene race. su dios y cada uno quiere ser el divino, tal no sé qué, te traicionarán, etcétera, etcétera. He casts his gaze over the war below, where God fights God in a relentless, bloodless battle. Times have changed. The gods are at war. The victor will choose the terms of peace. If we fail, if you fail, our race may well be lost. A father knows when he may trust in his children, and when he must intervene. I know that you will succeed, if you do not disappoint. Bendecir, ya lo tenemos aquí. Ya podemos aplicar curar maldito y esas cosas. Adalid de los dioses. Mi deidad me nombró su Adalid. Formó parte de las filas de ungidos y posee el poder para bendecir. Mi deidad me advirtió que no confíe en los demás ungidos. Vale, tenemos que hablar con la peña. Sibyl is pensively tracing a new name on her arm. Gilded letters in an ancient alphabet. Vale, ¿qué pondrás? Sibyl. My own name. A little gift from Tyrsendilius. Pregunta por qué él le escribió el nombre de ella en la piel. Must be a celestial party game. Or maybe he wanted to teach me a lesson. If the latter, he has much to learn. Vale, ¿puedo hablar contigo de otras cosas? Sí. Vamos a hablar con ella un poquito. Ask. ¿Me habrías matado de verdad? In a final heartbeat. Why? Did you assume I Afirmar wouldn't? que tenés la esperanza de que no te asesinase sin motivo aparente, sí. The only thing that springs eternal is blood from gushing wounds. And water from springs, of course, and flowers from the ground, but you catch my drift. One must cull to cultivate. Tengo curiosidad por tus tatuajes. Son nombres, ¿no? So they are. My arms are gravestones. Many a lost soul's last rest. One day I'll know who they were, the ones on my right arm. And one day they'll all be dead. Los de tu brazo derecho. They are the ones I was forced to kill. I don't know why. I can't recall. Preguntar But quién la ha I kept obligado a their matar. names, and with their names, I will honor them. The Master. A lizard, but not any lizard.
A spectre in the flesh, a man with no name, a darker shade in shadows. If he be a demon, as the frightened claim, I will be a demon hunter. If he be a god, as the cowering claim, I will be a godslayer. Until it is over, I will be nothing but vengeance. A day on the beach I'll be after. Me uniré a ti cuando llegue ese día en la playa. She returns your smile. Hay que ligar con ella, The gente. skepticism in her eyes. A lovely little promise to make. A thorny one to keep. We'll see how bloodied you're willing to get to pluck the one rose lost in a forest of daggers. Still, I do appreciate the sentiment. Vale, los del brazo izquierdo. Those are the breadcrumbs, torn and tossed aside along the long road to the master. They are inconsequential, candles snuffed out by a brighter flame, if I do say so myself. Vale. ¿Cómo acabó en manos de los maestres? ¿Acaso la pillaron desprevenida? Hardly. I walked up to the quay, asked for the ship to Fort Joy, and declared myself a sorcerer. I'm here to hunt, remember? Here to play a game of tic-tac-terminate with a special certain someone. Vamos a hablar sobre cola picuda, al que mataste. My. I did get you all worked up, didn't I? Toma su mano y preguntarle si será capaz de dormir esta noche. Mascullar, si es capaz de dormir bien esta noche, no es más que... No, a ver, la primera. She pulls her hand away, quickly and violently, as if bitten by a snake. Vale, disculparte, no tendrías que haber asumido nada. Decirle que reacciona de forma extraña a la amabilidad. I'm sorry. I don't know why I did that. I suppose I'm a bit skittish from time to time. Skittish like a cat that's seen too much unkindness. You see, there's triplets in my mind. The woman I am, the woman I must be, the woman I long to be. Like all sisters, they do tend to be at odds with one another. From time to precious time. Vale, decirle que debería ser fiel a sí misma, el presente es todo lo que importa. No debe convertirse en ninguna mujer. Decirle que puede dejar atrás el pasado si quiere. Decirle que si aspira a ser otra mujer, eso significa que quiere cambiar a mejor. To be better, I must butcher. All new beginnings require sacrifice. You can see what I can do. What comes as easily as a morning's yawn or a rush of blood in the presence of beauty. This, you must accept. Lo acepto, me rompo un poco los esquemas. Decir que no puedes aceptar, su crueldad es demasiado grande. Yo toque exigente. Me rompo un poco los esquemas, pero que hará lo posible por aceptar sus métodos. Be torn if you must. I'll soon stitch you back together. La cicatriz. One of her eyebrows arcs, like a cat arching its back, ready to scratch. Tranquilita, ¿eh? A touchy subject, I Vale. warn you. Decirle que solo tienes curiosidad. ¿Le dolió cuando se la pusieron? It didn't exactly feel like a kiss, but the true pain came after, when I lost all of my own volition. I served but the master and none but he. Decirle que no hace falta que siga, no debería haber sacado el tema. Decirle que parece que era un hombre con suerte. ¿Con suerte? Touchy subject. I did warn you. Sacar una petaca de licor de un bolsillo bien escondido y ofrecerse a que le entra el corazón. Decir que la has pillado. Además hay otro... Bueno, vamos a sacar la petaca. Sabine looks at the flask with surprise, but accepts it with a nod and takes a long draught. Vale, un traguito. My word. Warms the heart and everything else besides. Thank you. I needed a bit of good cheer. Bien, bien, bien. So, Esto está bien, Tom Papa. And there goes the rest of your bottle. Bueno, hemos conocido... Se me ha ocurrido algo increíble. ¿Has conocido a tu deidad en la sala de los You don't ecos? say. I too had the pleasure. Vale, se ve que todos lo han hecho. Of course, when I say pleasure, I mean the distinct dishonor. ¿Qué pasa? ¿Le olía el aliento? Parece terriblemente seria. ¿Qué ha Bueno, ¿qué pasa? ¿Le olía el aliento? Like death and desperation.
I'd rather not talk about it. Vale, decir que se nota que está molesta. Te gustaría intentar reconfortarla si es posible. Decirle que no sea tan infantil, venga, que lo suelte. Respetar su privacidad. Bueno, si te puedo reconfortar, mejor. But you can tell she wants to speak. Vale. The thing is, Dilius, the old father, the golden leaf, he wants me to become cada uno, cada dios le ha dicho lo mismo a cada uno de ellos. Sonreír y decirle que Ralik, dios de los humanos, quiere lo mismo. Her eyes fix on some unseen thing of darkness. Beware of gods bearing gifts. Divinity. And yet, he treated me. Me amenazó como una mortal, como una esclava, como una devota. ¿Como una esclava? Exactly. His was an exercise in power, brutal, like all Por eso está tan resentida. His was a lesson, meant to porque ya ha pasado ya por eso. Not to edify. Why would I obey such a god? Decirle que no recuerde sus acciones, solo la llamada. Quiere que sea la siguiente divina. Decirle que a veces la obediencia es parte de la vida. No debería tomárselo tan a pecho. Decir que por supuesto que debería desobedecer. Tú serás el siguiente divino. Bueno, la primera. Like I said, beware of gods bearing gifts. Eso. But I do appreciate the sentiment. Vale, pues ya estaría. Unless you love the idea of a life knee deep in swamp water, I suggest. Vale, tendremos que ir hablando con todos también, porque nos pueden dar información sobre sus misiones, ¿sabéis? Lo digo para que lo sepáis. Este que le pica. Blessed branches, we've returned. Every second we spent in that hellish place was a second the great acorn drew closer. El bellotón. Interesting. You thought it was interesting, Quercus? Es graciosa la historia, pero bueno, no tiene nada del otro mundo, gente. Do you know what's interesting? Watching an entire Esto es un DLC. Be strangled by the roots of doom, seeing the giant races fall like leaves in frost, hearing the screams of... I don't know what you're talking about. I am perfectly calm. Anyway, as interesting as that cold hellscape might have been, tenemos que detener el bellotón. Solve our problem. We are here to stop the great acorn, not hide from it. Claro que sí, yo te ayudo. It's already helping more than it knows, Quirk. The fate of the world depends on our ability to research a spell to protect Rivellon. We need to travel across the land, gathering clues, experimenting with different magics, and come up with a spell to shield Rivellon from its doom. Of course, for us to do that, we must avoid being eaten by the servants of the great acorn. And that is where our big, foolhardy shield comes in. Vale, insistimos que podemos hacer más cosas por él. Quercus! Quercus, it thinks it can use... Venga, tío. No! I am not going to share our magic with it. I don't care how much you like it, Quercus. Very well, I cannot give it magic, but I can teach it how to forge one spell. Nos puede enseñar a forjar un hechizo. Es verdad, este creo que te daba algo. The squirrel reaches out, touching your foot with a delicate paw, and you feel your mind open. You could there. Maybe now your pet will have a fighting chance. Yes, yes, you're welcome. But can we please get on and save the world now? Libro de habilidades trotavientos. ¿Esto de qué iba, tío? ¿Dónde está? No lo veo, gente. No sé dónde está. ¿Debería estar aquí? No, esta no es. Joder, ¿dónde está el libro, tío? Hostia, ¿dónde está, tío? Ordenar por fecha de recogida. ¿Aquí? No, tío. Hostia, ¿dónde está el libro? A ver. Coño, si habéis visto que me la ha dado, ¿no?
A lo mejor es que no lo puedo usar todavía o algo, no sé. O a lo mejor es que la ha aprendido. ¿No? Puede ser. Espérate. Purificar. Vale, no la veo, tío, gente. Hostia, me acabo de quedar a cuadros, gente. No está, tío. O será para crearlo, ¿no? Ah, espérate. Fortalecer. Lanzamiento. A ver. Trotavientos, claro, está aquí, tío. Hay que crearlo. Vale. Necesita todo tipo de aeroteurgo y cazador. Vale, necesitamos libros de estos vacíos. De estos. Para crearlo. Aeroteurgo y de cazador. Que no tengo ninguno por ahora. A ver, eso se pueden comprar. Pero lo de tratamiento no me acuerdo qué hacía, la verdad. Sinceramente no me acuerdo qué hacía. Vale, vámonos de aquí. Vámonos. Luego voy a editar esto, la pelea a la otra, que me tira un montón de tiempo, ¿vale? No preocuparos. ¿Cómo me voy de aquí? Por aquí. Para, que vas solo. ¿Y los demás? Vale, quiero comprobar una cosa antes de dejarlo. Vale. Y es la siguiente. Es irme por aquí. Mazmorras. Sí. Quiero irme a las mazmorras. Acá. Sí, quiero ir a ver si puedo. Yo creo que esto lo probé ya. A ver, quieto, para. Quieto. ¿Dónde estaba Verdas? ¿Ya no está? Hostia, ¿qué pasa aquí? Ah, está aquí, ¿no? Sí. Es que no me acuerdo si lo podíamos purificar o no a este, tío. Bendecir. Vale, pero es que está en descomposición. Es que hagas lo que hagas. Da igual, tío, hagas lo que hagas. Y si le tiro esto. Objetivo no vale, vale, no funciona, ¿no? Vale, no funciona, Vale, esto requiere puntos de fuente. Vale. Ahora, como tenemos la habilidad esa de descansar. Vale, pues nada, me voy... ¿Dónde me voy, tío? A marjar hueco. Santuario de Amadia, ese es. Vale, desde aquí descansamos. Hay que ir... Esta tía... A lo mejor podemos hablar con ella de los tarros, gente. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. All you can see of her eye... Armadia's blessings, child. I have not seen this face in our sanctuary before. Pray, who are you? Very well, child. Vamos a hablar con nuestro personaje. Blessings be. Mira, sacar de la mochila el tarro que has encontrado y mostrárselo. She stops dead as you pull the jar out of your backpack. Her voice trembles as she speaks. You entered the vault. You, please, give that to me. Give it to me now. Observa que parece tener muchas ganas de hacerse con esos tarros. Ah, es verdad que Graciana era uno de ellos. Es cierto. It matters not. All that matters is that you give Ya it to decía yo me. que me sonaba Graciana.
Muy bien, si ella no coopera, tú tampoco lo harás. Guarda el tarro de almas en la bolsa. No. Stop. Wait. Ah. She reaches up and tears off her mask, revealing a wet skull stained by centuries. Es una no muerto también. Into the empty eye sockets of the undead creature. Una elegida de estas como Feint, ¿no? Ah, mierda. I have waited centuries, watching lives come and go, while my soul lies locked in a cage. Bueno, entregar el tarro mientras se vuelve a poner la máscara. She reaches greedily for the jar, tearing the cap off. You see a green glowing light emerge from the jar, enveloping Gratiana. By Armadia, I feel... actitud de todos. Wet. Oh, goddess, I can feel your tears upon my face. ¿Qué te ha pasado? I suppose you deserve to know. Before I knew Armadia's grace, I was a very different person. I was the concubine of Brachus. La concubina del rey Braco, tío. But more than his lover, I was his partner. I discovered his power to feed on the source of others, and I allowed it to... No, I made it happen. ¿Y por qué hiciste algo así? You don't understand. No one understands. My heart held such fear. Estaba segura con él. Safe. He needed me. And as his strength grew, so too did mine. There is nothing you cannot do when you sit on the lap of a powerful king. And I did it all. But power changes a man, as he changes his nation. Brachus grew paranoid, angry, murderous. A ver, preguntar qué esperaba al llevarlo por un camino tan oscuro. Simpatizar con ella, debido a ser muy duro presenciar semejante cambio. I tried not to see it. I told myself it was fine, that the stronger he became, the stronger I was. What stupid lies. I gave him more and more, trying to win him back to me. I offered him the source of whole villages. He devoured them and demanded more. The lands outside were once green and beautiful, until I came, until I turned them over to him. Now all's poison, and the dead are restless. Decir que la arrojarías a los muertos, no merece otra cosa. Destacar que tanto dan sus crímenes del pasado, ya que parece estar compensándolos ahora. Armadia is merciful in her love. Sí, bueno, se ha reencontrado con el perdón de Armadia. I found this shrine while hunting a band of wizards. I found the goddess weeping for her children, and I wept too. Burlarte de sus lágrimas de cocodrilo, apoyarle una mano en el hombro y decir que te alegra que haya encontrado su camino. She pauses for a moment. If she had eyes, you're sure she'd be wiping them. Through Armadia, I saw my sins, and I could bear it no longer. I threw myself from the cliff at the entrance. I tried to rid the world of my evil, but Brachus would not allow it. He brought me back from the Hall of Echoes, locked my soul away, and demanded my obedience. Even in death, he commanded me. ¿Cómo hizo para huir? Only when 2 source hunters ended his curse was I free. Since then, I have returned here and spent centuries trying to heal the pain I've caused. And now... She drops the now empty soul jar to the ground, smashing it to pieces with her foot. You have my thanks, brother. Vale, estirar los brazos y apretarle con fuerza. Darle las gracias por su historia y por intentar llevar una buena vida. She starts to speak, but chokes back a sob instead. Thank you. I can't... I've never known such kindness. Thank you for everything. May you walk forever in Armadia's grace. The birds are asleep. He's come back. The moon's in the sky.
Tiene más cositas, ¿no? Vale, gente, voy a guardar aquí, me tengo que ir. Ya llevamos 1h30, tío. Ah, está guay la historia. Hemos subido de nivel y todo, ¿eh? Fijaos. Mañana subimos de nivel. Que no se me olvide. Hala. Mañana más, gente. Un placer haber pasado otra horita y media. Que lo voy a editar para que se quede sobre 1 hora más o menos. Aquí con vosotros. Y nada, un besazo. Y hasta mañana. Saludos. Chao, chao.